Hola, soy el doctor Juan Pablo Ornelas. Vamos a platicar un poco sobre la ecografía del hombro. Como sabemos, el hombro doloroso es la causa más frecuente de consulta en pacientes mayores de 40 años. Entonces, de ahí la importancia de poder realizar un diagnóstico correcto dentro de las lesiones que nosotros vamos a observar en el hombro. Bueno, el hombro es la articulación que tiene un mayor rango de movilidad dentro del cuerpo humano. Para su movimiento participan 15 músculos. Entonces esto hace que un diagnóstico correcto se haga de forma más difícil, puesto que las lesiones combinadas es el factor más común. Entonces no es solamente una lesión, muchas veces son dos, tres lesiones en la misma articulación que nos van a estar dando la molestia y por medio de las cuales nosotros debemos hacer un diagnóstico de forma correcta. En la exploración del hombro, nosotros debemos de valorar lo que es la integridad del manguito rotador, así como la extensión de desgarros en caso de existir. El ultrasonido tiene una sensibilidad y una especificidad arriba del 90%, de ahí la utilidad de este método de imagen, puesto que tenemos la ventaja con respecto a otros métodos de imagen como lo es la resonancia magnética, de que es un estudio que lo vamos a hacer de forma dinámica. Es un estudio en el cual nosotros vamos a estar observando el tendón en movimiento. Entonces, incluso vamos a poder estar forzando el dolor, podemos estar viendo en qué momento está molestando al hacer el movimiento del hombro para poder nosotros tener un adecuado diagnóstico. Nosotros por ultrasonido debemos de valorar, en caso de que encontremos algún desgarro a nivel de manguito rotador, por ejemplo, el tamaño de ese desgarro, la profundidad que tenga, su grosor y la forma. Entonces también debemos de ver la extensión de esa ruptura hacia las diferentes estructuras que están en forma adyacente. Debemos de valorar la estructura muscular, valorar lo que es qué tanto está atrofiado el músculo, qué tanto se está afectando, el tamaño de ese desgarro y también qué tanta degeneración tiene ese tendón. Aquí nos vamos a apoyar un poco en la sonolastografía para ver cómo se está comportando el tendón. Podemos valorar lo que es el arco coracoacromial y podemos ver, que eso es bien importante, si existe o no pinzamiento. Normalmente nos hablan mucho del pinzamiento subacromial, pero también debemos de valorar el pinzamiento subcoracoideo. Entonces son dos tendones principales los que vamos a estar valorando de forma dinámica, que es el tendón del subescapular con su movimiento por abajo de la apófisis coracoides y el pinzamiento subacromial del supraespinoso. Entonces esos dos los debemos de valorar de forma dinámica. Anatómicamente el hombro, bueno, está formado de diferentes estructuras en el cual nosotros vamos a tener algunos marcadores en el cual nos vamos a apoyar para ver de forma correcta la imagen. Principalmente el estudio lo vamos a empezar viendo lo que es la apófisis coracoides. De ahí nos vamos a mover externamente hasta entrar a lo que es la corredera bicipital. Ahí vamos a valorar el tendón del bíceps. Debemos de hacer maniobras dinámicas para valorar tanto tendón subescapular como tendón del supraespinoso. Debemos de valorar lo que es la bursa subacromio deltoidea, que por lo general son diferentes bursas que componen una sola y que está que está en la región superior de las estructuras tendinosas. Y las vamos a valorar en qué porción se está dilatando esa bursa. Debemos de valorar el músculo deltoides, debemos de valorar toda la articulación de forma correcta. Bueno, la articulación del hombro está formada básicamente por tres huesos, que son la cabeza humeral, la escápula y la clavícula. Entonces, dentro de esos tres huesos vamos a valorar básicamente dos articulaciones. La articulación glenohumeral, de forma importante, la debemos de ver
de forma completa, y lo que es la articulación acromioclavicular. Hay otras dos articulaciones que vamos a valorar más específicamente cuando nos estén dando problemas solamente, que son la esternoclavicular y la escapulotorácica. Pero en sí, para la exploración de rutina del hombro, nos vamos a valorar en estas dos primeras articulaciones, glenohumeral y acromioclavicular. Dentro de lo que es la anatomía sonográfica, como les iba mostrando, primero vamos a observar el tendón del bíceps largo. Lo vamos a valorar dentro de su corredera, dentro de la corredera bicipital. Entonces, para poderlo ver de forma adecuada, nos vamos a basar en los marcadores anatómicos que les estaba comentando. Entonces, está dentro de una corredera. La corredera bicipital está formada por la tuberosidad menor medialmente y la tuberosidad mayor lateralmente. ¿Cuál es la importancia de estas tuberosidades? Que en la tuberosidad menor ahí se inserta el tendón del subescapular, y en la tuberosidad mayor se inserta el tendón del supraespinoso, que también los vamos a valorar. Entonces vamos a empezar con el tendón del bíceps largo. Después vamos a hacer maniobras dinámicas en rotación externa para valorar el tendón del subescapular, y hacer maniobras internas y externas haciendo este movimiento para nosotros poder valorar que no haya una luxación o subluxación del tendón del bíceps largo, y a su vez al moverlo hacia afuera estamos valorando la inserción del tendón del subescapular. Después vamos a regresar el brazo hacia el frente, lo vamos a dejar reposando y vamos a subir el transductor en la parte superior para valorar la articulación acromioclavicular. Todo esto lo vamos a ver de forma adecuada en la siguiente exploración que vamos a realizar con paciente en vivo. Entonces después vamos a mover el brazo hacia atrás como si fuéramos a tomar el brazo contralateral por detrás del cuerpo, y ahí vamos a valorar el tendón del supraespinoso y vamos a valorar todo lo que es el intervalo rotador. El intervalo rotador, el cual está conformado por la inserción del tendón del supraespinoso, por el bíceps largo y la inserción del tendón del subescapular. Esa es la zona crítica donde vamos a ver el mayor porcentaje de lesiones en topografía del hombro. Esa es una estructura, o son varias estructuras que debemos de ver de forma adecuada esas inserciones, porque ahí es donde vamos a valorar la mayor parte de lesiones en el hombro. Después vamos a mover el brazo hacia adelante, como tomando el hombro contralateral, y vamos a valorar el tendón del infraespinoso, el redondo y el labrum posterior. Entonces eso lo vamos a ir valorando de forma adecuada. Entonces el primer tendón que vamos a observar es el tendón del bíceps largo, como lo estamos viendo en estas imágenes. ¿Cómo se van a ver por ultrasonido? Bueno, por ultrasonido vamos a valorar el eje corto y el eje largo. En el eje corto del tendón del bíceps largo vamos a observar medialmente, les había comentado, la tuberosidad menor. Aquí la estamos observando, y lateralmente la tuberosidad mayor. En medio de esa tuberosidad está esta escotadura, ¿sí?, que corresponde con la corredera bicipital, y vamos a observar una imagen redondeada ecogénica que corresponde con el tendón del bíceps largo en un eje corto. Lo estamos viendo de frente. Entonces aquí se inserta el tendón del subescapular, aquí vemos parte de la inserción, acá se va a insertar el tendón del supraespinoso, y en medio el tendón del bíceps largo. Vamos a mover el transductor, lo vamos a mover de forma longitudinal para valorar el eje largo del tendón del supraespinoso. Aquí lo estamos observando, ¿sí?, el tendón del supraespinoso, que corresponde con su eje largo. Siempre nos vamos a mover a la parte más superior, a la entrada de la articulación. Sabemos que el tendón del supraespinoso se va a insertar en el labrum, entonces debemos de valorar lo más superior que podamos, y nos vamos a ir bajando, ¿sí?, transversalmente a la entrada de la corredera bicipital. ¿Cómo sé que estoy en lo que es la entrada de la corredera bicipital? Porque en la región superior hay una estructura que es la que mantiene al tendón del bíceps largo dentro de la corredera. Básicamente son dos estructuras que la mantienen dentro de la corredera. En la parte superior está el ligamento transversal humeral, que lo vamos a ver también de forma
dinámica, y en la parte inferior hacia la unión musculotendinosa del bíceps largo vamos a observar el tendón del pectoral mayor. Entonces estas dos estructuras son las que mantienen al bíceps dentro de la corredera. Proximalmente el tendón transversal humeral, distalmente el tendón del pectoral mayor. Entonces debemos de recordarlas bien: ligamento transversal humeral proximal, tendón del pectoral mayor de forma distal. Después vamos a hacer movimiento dinámico. Ya decíamos, para valorar el supraespinoso, el bíceps largo, perdón, vamos a poner el transductor en el brazo en posición neutral, ¿sí? Relajado sobre el muslo. Después, para valorar el subescapular, vamos a moverlo hacia afuera, hacer este movimiento. Entonces les comentaba también al principio, aquí vamos a valorar tanto que el tendón del bíceps largo permanezca dentro de la corredera, como vamos a observar también en la posición hacia afuera del brazo la inserción del tendón del subescapular. Aquí estamos viendo la imagen en pico del loro, que corresponde con la inserción en un eje largo del tendón del subescapular, y después vamos a mover el transductor para un eje corto para verlo en un corte transversal. Es importante señalar que en el tendón del subescapular estamos observando el tendón en un eje largo en relación al tendón, como lo vemos en esta imagen, pero es un eje corto en relación al cuerpo. Entonces normalmente el transductor lo ponemos en esta posición. Entonces longitudinal en relación al tendón, pero es transversal en relación al cuerpo. Después lo vamos a mover hacia arriba y vamos a observar un eje largo en relación al cuerpo, pero es un eje corto en relación al tendón. El tendón se inserta de esta forma hacia lo que es la tuberosidad menor. Después de valorar el tendón del subescapular en ambos ejes, igual lo vamos a ver de maniobra dinámica. Dejamos el transductor en la misma posición y movemos el brazo hacia adentro y lo movemos hacia afuera. Aquí vamos a valorar, estamos enfocándonos más hacia la zona de la apófisis coracoides. ¿Por qué? Porque al hacer este movimiento el tendón pasa por debajo de la apófisis coracoides. Entonces aquí debemos descartar que exista un pinzamiento de este tendón en este movimiento que estamos realizando. Después vamos a valorar lo que es el tendón del supraespinoso. Para valorar el tendón del supraespinoso vamos a mover el brazo hacia atrás, como si fuéramos a tomar el brazo contralateral, como lo estoy mostrando en esta imagen, en donde estamos observando cómo movemos el brazo, y al mover el brazo en esa posición vamos a ver la inserción del tendón en la tuberosidad mayor, que es en esta zona. Este tendón viene por debajo del acromion, que aquí lo estamos viendo, clavícula, acromion, y por aquí viene hasta la zona de su inserción. Entonces, igual, no todos los pacientes te pueden hacer esta maniobra. Incluso hay un alto porcentaje que cuando viene la molestia no puede hacer esa maniobra. Hay otras maniobras en las que nosotros nos podemos apoyar para ver el tendón del supraespinoso, que también lo vamos a ver de forma dinámica más adelante. Una maniobra de ellas es pidiéndole al paciente que mueva el brazo hacia atrás, como si lo fuera a meter en la bolsa posterior del pantalón. Esta maniobra de aquí. Entonces, con esta maniobra, en donde no está moviendo el brazo completamente hacia atrás, sino simplemente lo hace hacia atrás y lo inserta en la bolsa posterior del pantalón, que es como yo les explico al paciente para que entienda, manteniendo el codo hacia adentro, en donde vamos a observar la pura inserción del tendón, la pura inserción del tendón del supraespinoso en esta topografía. Entonces, también lo podemos ver de forma adecuada en esa posición. Si el paciente no te puede hacer esta maniobra, otra forma en la que podemos nosotros observar el tendón del supraespinoso, si el paciente no me puede hacer la maniobra en la que movemos el brazo hacia atrás, es poniendo el brazo hacia un lado. Entonces, al poner el brazo hacia un lado, le vamos a pedir que haga un movimiento de forma interna, hacer este movimiento hacia adentro. Entonces, al hacer este movimiento, vamos a ver la inserción del tendón del supraespinoso y la vemos de forma adecuada. Incluso si yo hago este movimiento hacia afuera completamente,
voy a ver la inserción del tendón del supraescapular. Incluso esta maniobra nosotros la podemos utilizar para ver todo lo que es el intervalo rotador. Moviendo el brazo hacia afuera, vemos la inserción del supraescapular. Moviendo el brazo hacia adentro, vamos a ver la inserción del supraespinoso. Entonces, si nosotros tocamos en la zona del hombro y yo muevo el brazo hacia afuera, estoy sintiendo cómo estoy sacando la tuberosidad menor. Al sacar la tuberosidad menor, estoy viendo la inserción del tendón del supraescapular. Y también al mover yo la mano hacia adentro, estoy viendo cómo meto la tuberosidad menor, aparece la tuberosidad mayor y estoy viendo la inserción del tendón del supraespinoso. Entonces, haciendo esta maniobra podemos valorar todo el intervalo rotador. ¿Por qué? Porque al estarlo moviendo en medio, estamos viendo también el tendón del bíceps. Entonces, esta es la maniobra que nosotros vamos a estar realizando para valorar lo que es el intervalo rotador. Entonces, igual esta maniobra te la hace prácticamente todos los pacientes y podemos ver bien la inserción del tendón del supraespinoso. Entonces, eso es para verlo de forma dinámica. ¿Y cómo vamos a ver el tendón del supraespinoso? En el eje largo vamos a ver igual, muy parecido al tendón del supraescapular. Vamos a ver la imagen en pico del loro, que aquí la vemos, el tendón con su patrón fibrilar. Algo que debemos de ver siempre, hay que verlo de arriba hacia abajo, hay que verlo desde lo que es la piel, tejido subcutáneo, el músculo deltoides, la bursa, el tendón, el cartílago y el hueso. Entonces, eso no lo debemos de aprender, lo debemos de tener siempre en mente. Siempre que veamos el supraespinoso, ver estas diferentes estructuras, de arriba hacia abajo, piel y tejido subcutáneo, músculo deltoides, bursa, tendón, cartílago, hipoecogénico o anecoico y hueso. En el eje corto, igual, piel, tejido subcutáneo, músculo deltoides, bursa, tendón, cartílago y hueso. Entonces siempre lo debemos de identificar en ambos cortes para ver que estamos viendo de forma correcta el tendón del supraespinoso. Lo que es la articulación acromioclavicular, vamos a regresar el brazo al frente y lo vamos a recargar en el muslo nuevamente y vamos a ver el espacio articular. Vamos a subir el transductor para verlo en la parte superior, el tendón la articulación acromioclavicular, en donde vamos a valorar el espacio articular, vamos a valorar que esté normal, que no esté aumentado, no esté disminuido, que no haya cambios por artrosis, cambios por degeneración, puede haber quistes, vamos a valorar que no haya líquido. Normalmente hay un signo que se llama el signo del Heiser, que es cuando sale el líquido por medio de la articulación, y vamos a ver una imagen anecoica en esa topografía y que se le llama signo del Heiser. Eso habla de que hay una lesión capsular en lo que es el hombro. Entonces debemos de valorar, hacer maniobras dinámicas con compresión, ver que no haya una luxación o subluxación. Para eso vamos a estar haciendo presión con el transductor, que también lo vamos a mostrar más adelante. Y después vamos a ver la región posterior. Aquí vamos a pedir al paciente que ponga el brazo hacia adelante como si fuera a tomar el hombro contralateral. Entonces, en esta posición vamos a valorar tanto el tendón infraespinoso, nos vamos a ir moviendo posteriormente, el redondo y caer a lo que es el labro. Entonces vamos a ver tendón infraespinoso, aquí lo estamos observando, el redondo, que aquí estamos viendo más bien parte muscular, y caemos a este triangulito, ¿sí?, que corresponde con el labrum posterior, este triangulito de aquí. Igual, al valorar el labrum vamos a hacer maniobras dinámicas, maniobras rotaremos el brazo así y lo vamos a mover hacia afuera y lo vamos a regresar, hacer este tipo de maniobras para nosotros valorar lo que es la articulación, ver que el labrum permanezca íntegro, que no haya extravasación de líquido y que no se esté abriendo, que no se esté perdiendo esta morfología triangular. El labrum tiene una morfología triangular ecogénica. ¿Por qué? Porque es fibrocartílago. Entonces es una imagen muy similar a la que vamos a observar cuando hablemos de rodillas. Es un triangulito ecogénico. Eso corresponde con el labrum posterior. Y vamos a hacer maniobras dinámicas para evaluar lo que es el pinzamiento. Ya les comentaba cómo hacer el pinzamiento subcoracoideo, cómo valorarlo para el subescapular y cómo vamos a valorar
el pinzamiento en el supraespinoso. Para el supraespinoso vamos a hacer de dos formas ese pinzamiento, una forma pasiva y una forma más activa. Entonces, la forma pasiva es igual, simplemente pidiéndole al paciente que mueva el brazo hacia atrás, que haga este movimiento, y le vamos a poner el transductor y simplemente le pedimos que mueva el brazo hacia adelante, que haga este movimiento. Entonces, con el transductor vamos a ver si está pasando o no el transductor. Incluso podemos escuchar un chasquido, podemos sentir el brinco cuando se está pinzando. Y también el mismo paciente nos va a referir la molestia o el dolor, pero igual vas a sentir cómo brinca ese tendón. O la otra maniobra que es activa, si en la otra tenemos duda o si la otra es negativa y el paciente viene con dolor o con tendinitis, vamos a pedirle que ponga el brazo a un lado y que haga este movimiento a 45 grados, que lo levante, como lo estoy mostrando en esta imagen. ¿Sí? Vamos a pedirle que haga este movimiento. Al ir subiendo, vamos a ir viendo cómo ese tendón está entrando o está pasando por debajo del acromion. Hace este movimiento. Cuando se pinza, vamos a ver cómo se atora y vamos a sentir el chasquido. Vamos a ver cómo brinca. Entonces ahí es como vamos a valorar el pinzamiento. Lo normal es esto, que normalmente estamos viendo el tendón del supraespinoso con el brazo abajo, y vamos a ver el tendón, ya le decíamos, desde arriba hacia abajo, piel, subcutáneo, el músculo deltoides, bursa, tendón, cartílago y cortical ósea. Entonces vamos a ver cómo al ir levantando el brazo, ese tendón se va a ir metiendo. Ya no vamos a enfocarnos en la inserción, esto ya lo vimos. Ahora nos vamos a enfocar a la parte posterior, a la parte donde se encuentra el acromion, que aquí lo estamos observando. Entonces vamos levantando el brazo, vamos haciendo este movimiento, levantando el brazo, y vamos viendo cómo el tendón se va metiendo, está pasando. Aquí lo vemos completamente fuera, aquí estamos viendo cómo está entrando por debajo del acromion. Este es el acromion y este es el tendón. Y al nosotros ya levantar el brazo a la parte más superior, debemos de ver que ese tendón ya pasó de forma completa por debajo de lo que es el acromion. Entonces así es como vamos a valorar nosotros de forma dinámica lo que es el pinzamiento subacromial. Entonces esa es una imagen de Netter comparada con la ecografía. Sí, esta es una imagen muy característica que pone el doctor Antonio Bufar en sus charlas, en donde vemos cómo de arriba hacia abajo comparamos lo que es el músculo deltoides, vemos la bursa, vemos el tendón, el cartílago y el hueso. Si traspolamos esta imagen, esa es una de la inserción en un eje largo, un corte sagital al ultrasonido, igual vemos lo que es el músculo deltoides, la bursa, el tendón, el cartílago y el hueso. Entonces es la imagen característica que nosotros debemos de ver siempre para decir que un tendón del supraespinoso está de forma normal. Bueno, ya yéndonos un poco a la patología más frecuente que nos vamos a encontrar dentro del manguito rotador y fuera del manguito en el hombro. Debemos de valorar primero las lesiones que van a afectar el manguito, que es lo más frecuente. ¿Qué estructuras forman el manguito? Ya lo hemos estado explicando desde el principio. Entonces, las estructuras que conforman el manguito de los rotadores, el que más frecuentemente se nos lesiona es el tendón del supraespinoso. Entonces debemos de valorar siempre su inserción. Por eso pongo tanto énfasis tanto en lo dinámico como en lo estático de lo que es la visualización del tendón del supraespinoso. Entonces lo más común que vamos a encontrar es la tendinopatía, la tendinitis, cómo se va degenerando ese tendón, después el desgarros parciales, desgarros completos, y cómo vamos a ver también después tendinitis cálcicas, problemas crónicos por no tratar de forma adecuada una lesión del manguito. Normalmente cuando se lesiona el tendón del mango rotador lleva su tiempo, sí, va llevando su tiempo. Vamos a irlo explicando poco a poco. Normalmente la tendinopatía del manguito rotador es conocida como la tendinosis del manguito. Debemos de hablar del término tendinosis, puesto que es una degeneración de colágeno de los tendones del manguito rotador.
lo más común, como les decía, es el tendón del supraespinoso, y el término correcto es tendinosis, aunque hablemos de tendinitis por cuestiones de seguros, por algunas otras cuestiones, pero el término correcto es tendinosis o tendinopatía del manguito rotador. Normalmente esa tendinopatía pues tiene una inflamación que ya tiene mucho tiempo, empieza a mostrarnos algunas pequeñas rupturas intrasustanciales, desgarros microscópicos que por lo general están en la zona crítica. ¿Cuál es la zona crítica? También ya lo hemos estado mencionando, la zona del intervalo rotador. El primer centímetro a nivel de la inserción del tendón del supraespinoso y del subescapular. Bueno, esa tendinopatía comienza por ahí de los principios de los años 30, es asintomática y lo importante es de que eso con el tiempo va a llegar a romper el tendón. Estamos hablando de que normalmente a los 60 años existe en el 60% de las personas una ruptura del manguito rotador. Por eso es la causa más frecuente de consulta en pacientes mayores de 40 años, porque es una lesión que es por degeneración, se va degenerando hasta que llega a romperse. Cuando estamos observando la tendinopatía que decíamos que se ve desde los años 30, vamos a ver engrosamiento, vamos a ver hipocogenicidad con pérdida del patrón fibrilar del manguito rotador. Es importante señalar que bueno, cuando el desgarro es parcial, el ultrasonido es menos sensible que cuando es un desgarro completo, pero tenemos la ventaja nosotros con la ecografía de que podemos realizar una evaluación de forma dinámica, correlacionando la evaluación con el dolor. Entonces podemos estar forzando el dolor, podemos estar forzando ese tendón para ver cuándo es que se está lastimando, cuándo se está atorando, en qué momento se está produciendo la molestia y si en realidad hay una lesión o no. Muchas veces también es importante señalar que el hombro llega a compensar una lesión que, por ejemplo, es más común que te llegue a molestar o a doler el hombro contralateral al que estás revisando. Entonces debemos de valorar por lo general, si es posible, de forma comparativa ambos hombros. Entonces, en la tendinitis del supraespinoso vamos a ver un edema focalizado, hipoecogénico, de fibras superficiales hacia la inserción del tendón. Entonces, en la imagen por ultrasonido, como les estoy mostrando, vamos a ver pérdida del patrón fibrilar, vamos a ver una hipoecogenicidad difusa y un engrosamiento tendinoso. Aquí estamos observando un ejemplo, un eje largo, un eje corto de una tendinitis del supraespinoso, en donde está perdido el patrón fibrilar. Hay un patrón micronodular difuso. Si se fijan, se cambia el patrón en rayas, en líneas, por un patrón moteado, por un puntilleo difuso. Eso corresponde con la inflamación tendinosa. Estamos viendo cómo se pierde esa ecogenicidad. Vean cómo está bombado el tendón en el eje largo y eje corto. Si nosotros lo vemos en un corte, lo debemos de confirmar en el otro. ¿Sí? Estamos viendo ambos cortes. Entonces, aquí estamos observando una tendinitis. Es importante ver también cómo se está comportando esa tendinitis. Esto en cuanto a que a la hora de tratar esa tendinitis debemos de valorar. Nosotros nos apoyamos también con sonolestografía, en donde vamos a ver cómo está ese tendón internamente. Entonces vamos a valorar qué tanta fibrosis tiene ese tendón. ¿Por qué? Porque si ese tendón tiende a tener fibrosis en su intrasustancial, en su interior, va a tardar más en rehabilitar que un tendón que solamente está inflamado. Entonces aquí es donde vamos a apoyarnos un poco en lo que es la sonolestografía. Nos vamos a valorar lo que es el índice de dureza. Normalmente el índice de dureza de un tendón es máximo 3.5 aproximadamente, de 3.5 y el mínimo arriba de 1.5. Entonces eso es la medida normal de un tendón. Entonces si tenemos una tendinitis con un índice de dureza de 2.5, bueno, va a ser un tendón que se va a recuperar más fácilmente que un tendón como en este caso, en donde estamos viendo la zona de la tendinosis,
y estamos viendo que tiene un índice de dureza arriba de 4. Entonces ahí ya me habla de que ese tendón ya tiene fibrosis en su interior. Entonces va a tardar un poco más en recuperarse, y eso hay que explicárselo al paciente desde el momento en que va a comenzar la rehabilitación, del por qué van a ser 20 o 30 sesiones y por qué su amigo salió en 10 sesiones y él tardó 30 sesiones. Bueno, mucho tiene que ver qué tanta fibrosis tiene el tendón. Entonces es importante apoyarnos en la sonolestografía. Bueno, cuando se rompe el tendón, por lo general puede ser por un trauma agudo o puede ser por un microtrauma crónico. Por lo general, este tipo cuando ya hay desgarro en el tendón, bueno, es en pacientes mayores de 40 años y son pacientes que han tenido pinzamiento. Por lo general una ruptura, es un tendón que está raspando, está pegando todo el tiempo con el borde inferior del acromion y se llega a romper. Primero vamos a ver desgarros parciales, después desgarros completos. Normalmente es importante señalar que es más doloroso un desgarro parcial que un desgarro completo. ¿Por qué? Porque el desgarro completo rompe fibra, rompe nervios y se relaja el músculo. El desgarro, entonces se va la molestia. En el desgarro parcial, esa ruptura igual la tendinosis, por eso es tan dolorosa, porque el tendón no está moviéndose. Entonces, ¿qué está haciendo? El músculo que normalmente trabaja contrayendo y relajando, lo vamos a ver también cuando hablemos de lesiones musculares. Bueno, va a sentir la resistencia del tendón y el músculo que no sabe qué está pasando, ¿qué va a hacer? Se va a contraer. Entonces, al contraerse va a originar una contractura y te va a dar eso, la molestia. Es por eso que cuando viene el hombro doloroso, el paciente te va a referir que le duele toda la parte superior, que se va hasta la parte posterior del cuello o incluso que baja por la parte lateral hasta el codo. Entonces, todo eso es por las contracturas musculares de los grupos musculares de esas zonas. Entonces, igual, aunque la lesión está en el codo, bueno, te va a contracturar toda la parte superior, te va a contracturar la parte lateral. Normalmente cuando se va por la parte lateral, lo vamos a ver más adelante, es cuando está inflamado o está lastimado el tendón del bíceps largo. Pero es importante hacer estos señalamientos. Lo más común, el desgarro parcial, el que más comúnmente se va a romper es el tendón del supraespinoso. Hay varios tipos de desgarros parciales. Primero es el desgarro intrasustancial, ¿sí? Que está dentro del tendón. Este tipo de desgarro, el intrasustancial, no lo vamos a ver el ortopedista no lo va a ver en la artroscopía porque está dentro del tendón. Igual es como las rupturas meniscales de primer grado que están por dentro, entonces entra la artroscopía y no lo va a ver. Entonces, incluso si son desgarros pequeños, menores de 5 milímetros, bueno, se puede mencionar simplemente como tendinopatía sin hablar de desgarre todavía. Entonces, después está el desgarre de la superficie bursal, que es el desgarre cuando intrasustancialmente abre hacia la parte de la bursa, ¿sí? En la parte superior. Y está el desgarro parcial sobre la superficie articular, que este es el más común, el que está pegado al borde cartilaginoso, al borde de la articulación. Entonces, eso es en cuanto a los desgarros parciales. El desgarro completo igual es más común en el supraespinoso y se va a extender desde la bursa hasta la superficie. Es importante señalar también en cuanto al desgarro completo, ¿no? Nosotros debemos de mencionar al clínico cuando es un desgarro completo, que se fue todo el tendón, o cuando es un desgarro de grosor total, en donde sí va desde la bursa hasta la superficie, pero no se desprendió todo el tendón. Entonces, eso debemos de explicárselo también al médico. Normalmente el desgarro de grosor total, lo más común es que sea sobre la inserción medial que sobre la inserción lateral. Entonces, normalmente digamos que si viene el tendón supraespinoso de frente, que es y se inserta en el hueso, el desgarro completo es cuando todo el tendón, que es este que estamos viendo aquí, y ese es el hueso, se rompe, ¿sí? Entonces, si yo lo volteo a un eje largo, vemos que hay un espacio y está todo el tendón roto, ¿sí? El desgarro
ese es el desgarro completo. El desgarro de grosor total es que viene la inserción del tendón, es como si viéramos un eje corto. Entonces aquí estamos viendo todo el tendón, pero esta es la inserción medial, se rompe la inserción medial, pero la inserción lateral todavía sigue insertada. ¿Sí? Entonces vamos a ver que si yo pongo el transductor en esta zona donde ya se me rompió, voy a ver el desgarro, pero si yo pongo el transductor en la parte lateral, lo voy a ver aparentemente completo. Entonces eso de repente nos puede llevar a un error diagnóstico. Entonces siempre por eso debemos de hacer el barrido completo, de medial a lateral, ¿sí? Para nosotros estar completamente seguros si es un desgarro completo o si es un desgarro de grosor total. En cuanto a las dimensiones de los desgarros, bueno, se menciona que es un desgarro pequeño cuando es de hasta 1 centímetro, mediano de 1 a 3 centímetros, grande de 3 a 5 y masivo más de 5 centímetros. Eso hablando en cuanto a longitud, aunque es más común y para el clínico es más o le sirve más hablar de grados de ruptura. Me estoy refiriendo a que es más de mayor utilidad es decir que es una ruptura de primer grado, de segundo, de tercer grado. Juntándolas estamos diciendo que una ruptura de primer grado son los desgarros pequeños, ¿sí? Que es el desgarro que es más o menos de 1 centímetro, en donde es el desgarro a nivel de la inserción y hay una retracción leve, ¿sí? Cuando esa retracción llega a nivel más o menos de lo que es el acromion o llega al nivel del acromion, ya se habla de un desgarro de grado 2, que es aproximadamente de 1 a 3 centímetros. El acromion está entre 1.5 y 3 centímetros de la inserción. Entonces, estamos hablando de un desgarro de segundo grado. Cuando ese desgarro se va más atrás del acromion, cuando ya se fue por detrás de lo que es el acromion, es un desgarro de tercer grado. Aquí en cuanto a mediciones es un desgarro grande y el masivo, bueno, ya se te fue completamente hacia atrás de ese tendón. Pero entonces decimos primer grado es el pequeño, segundo grado el mediano y tercer grado el grande o masivo. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, de que dependiendo del grado de desgarro, esto va a tener implicaciones para la selección del tratamiento, para el abordaje quirúrgico y para el pronóstico también de este paciente, un pronóstico postoperatorio y la recurrencia de ruptura. Esto es debido a que normalmente un desgarro de primer grado tiene un pronóstico muy bueno, ¿sí? Tiene prácticamente muy buen pronóstico. El de segundo grado no es tan bueno, no es tan bueno el pronóstico, pero sigue siendo básicamente la mayoría se van a recuperar bien. Y los de tercer grado es un pronóstico muy bajo, ¿sí? En donde básicamente los de tercer grado la gran mayoría se va a volver a romper. ¿Por qué? Porque no va a soportar. Normalmente está tan retraído ese tendón y al estar tan retraído ya tiene tiempo me habla de que ya tiene tiempo con la ruptura, que va a ser un tendón que ya incluso va a tener muy poca firmeza, muy poca fuerza. Entonces cuando tú lo quieras jalar para insertarlo, para reinsertarlo, no te va a aguantar esa tensión, o si no, al momento de empezar a rehabilitar se va a volver a romper. Entonces de ahí la importancia. Por lo general los desgarros de tercer grado no son quirúrgicos. Por lo general el clínico te dice no te voy a operar. Entonces, ¿qué hacen en estos casos? Básicamente trabajan, dan rehabilitación, dan fortalecimiento, simplemente va a bajar molestia, quitar dolor, pero no va a haber una recuperación. Ese tendón ya no se va a recuperar. Entonces, de ahí la importancia de encontrar ese tendón cuando está en el primer grado o segundo grado, básicamente a nivel de la articulación acromioclavicular. Ahí son quirúrgicos. Más atrás de la articulación, o hablando de 3 centímetros o más, ya no son quirúrgicos. En cuanto al desgarro parcial, vamos a ver una disminución en la ecogenicidad, vamos a ver un adelgazamiento en la zona en donde se está desgarrando. Vamos a ver cómo se pierde la convexidad del tendón,
vamos a ver que existe una interfaz ahí con la bursa, vamos a ver calcificaciones. Entonces, aquí hay un ejemplo, o algunos ejemplos que voy a mostrar de desgarros parciales. Este es un desgarro intrasustancial, en donde estamos viendo primero cómo hay una tendinosis previa, ¿sí? Está perdido el tendón, el patrón fibrilar. Y esto es importante mencionarle porque así va la degeneración tendinosa, desde la tendinitis hasta la ruptura total, con el tiempo. Me explico. Primero va a haber una inflamación. Al haber inflamación de ese tendón, va a disminuir su ecogenicidad, va a perder ese patrón fibrilar, se va a empezar a engrosar. Si ese proceso de degeneración mucinosa que hablábamos en un principio va continuando, entonces esa tendinosis se va va a ir haciendo que ese tendón se vaya rompiendo. Se va rompiendo de adentro hacia afuera. Entonces esta es la etapa en la que está el desgarro parcial, intrasustancial. Aquí vemos la imagen hipocogénica dentro de la tendinitis que corresponde con el desgarro parcial. Si no se trata en ese momento, eso todavía se puede tratar con rehabilitación. Es un desgarro muy pequeño que incluso tú lo puedes mencionar como tendinosis todavía, y lo van a tratar con rehabilitación. Es una ruptura menor de 5 milímetros. Entonces, cuando este desgarro sigue avanzando, va a abrir, puede abrir a la superficie bursal, como decíamos, o a la superficie articular. Lo más común es que se vaya a la superficie articular. Si ese proceso sigue avanzando con el tiempo, si se fue a la superficie articular, se va a ir hasta la otra superficie, a la superficie bursal. Entonces ahí ya vamos a hablar de un desgarro de grosor total, va a romper de lado a lado. Y si eso sigue aumentando, bueno, va a romper ya todo el tendón y lo va a empezar a retraer. Entonces ese ya es un desgarro completo. Así es como va avanzando la degeneración tendinosa desde una tendinitis hasta una ruptura. Aquí estamos viendo, como les comentaba, apoyándonos un poco en la sonolastografía, en donde vemos la zona de tendinosis, que está marcado en azul en la sonolastografía, en donde lo más duro o lo más tenso, perdón, se marca en azul, lo más suave o donde hay menos tensión se marca en rojo. Lo normal es que esté más o menos en verde o entre verde y un poquito en azul. Se fijan, aquí está la tensión, la inflamación del tendón y la zona de la ruptura en rojo. Entonces aquí me alcanza a marcar con la sonolastografía que aquí hay pérdida de la tensión en esta zona que corresponde con esta zona de aquí. Entonces con esto confirmo de que es un desgarrito intrasustancial dentro de lo que es el tendón del supraespinoso. Cuando se rompe completamente, vamos a ver el efecto anecoico, vamos a ver la retracción del tendón, vamos a observar cómo se pierde completamente esa convexidad y se empieza a retraer. ¿Sí? Podemos ver algunos signos, algunos criterios en donde nosotros vamos a hablar de ruptura, donde vamos a estar completamente seguros de que ese tendón está roto. Uno de esos signos es el signo de la interfaz del cartílago, donde vamos a ver una imagen ecogénica lineal en el borde superior del cartílago. Eso me habla de que no hay tendón arriba y de que está roto. Otro de los signos es el signo de la tuberosidad desnuda, donde vamos a ver que no hay tendón en la zona. Otro es la pérdida de la convexidad característica del tendón, con herniación del músculo deltoides. Ese es otro signo, otro criterio que nos va a hablar de ruptura completa. Entonces, juntando algunos criterios podemos nosotros confirmar. Aquí vemos algunos ejemplos de interfase del cartílago, en donde estamos observando cómo viene el tendón, esa zona, y de aquí para acá no hay tendón, es un eje corto. Entonces incluso me sirve para explicarles mejor lo que es un desgarro completo. Aquí vemos cómo está la imagen anecoica, cómo vemos el signo de la interfase del cartílago y cómo no hay tendón, ¿sí? En todo el eje transversal. Ese es un desgarro completo del tendón del supraespinoso. En esta imagen es un desgarro de grosor total del tendón del supraespinoso, en donde hacia la parte medial, aquí está el bíceps, esto corresponde con el signo de la interfaz del cartílago, que me habla de que no hay tendón arriba, y esta línea blanca me la da el líquido que está en la zona de la ruptura, pero de la mitad hacia afuera, aquí vemos que sí hay tendón, y vemos cómo ya se pierde lo que es la interfaz del cartílago. ¿Por qué? Porque hay tendón, entonces ya no nos va a reforzar el borde cartilaginoso.
Entonces, esta es una ruptura de grosor total, un eje corto hacia la inserción medial. Es una ruptura completa de ambas del tendón del supraespinoso. ¿Sí? Cuando se retrae completamente el tendón, aquí vemos un ejemplo en donde estamos viendo la herniación del deltoides completamente sobre la topografía del tendón. Entonces, ahí la importancia de acordarnos de lo que les platicaba hace rato, en donde vemos la piel, tejido subcutáneo, músculo deltoides, no veo ni bursa ni tendón, ¿sí? Y ya me voy un poco a cartílago y hueso, el cual se observa igualmente muy irregular. Se fijan toda la irregularidad, que es otro signo ahí indirecto de ruptura del manguito rotador, o en este caso del supraespinoso. Se fijan cómo está el músculo deltoides, es este de aquí, y está completamente pegado hacia hueso, está retraído el tendón del supraespinoso. Entonces, esta es una ruptura en un eje corto, no lo veo en ningún momento, en un eje largo tampoco. Entonces, aparte, es un tendón que tiene una retracción, lo más seguro está más atrás de él, porque el acromion estaría a este nivel. Es una ruptura que está por detrás del tendón del acromion. Entonces, una ruptura de tercer grado del tendón del supraespinoso. Entonces, incluso esto ya no es quirúrgico. ¿Por qué? Porque aparte ven la atrofia que tiene ese tendón, ese músculo deltoide, ¿sí? Está blanco prácticamente, no veo septos, la separación de los septos, lo que es la estructura muscular no se ve, simplemente está todo aumentado de cogenicidad por una atrofia, disminución del grosor también, si se fijan. Entonces, recuperar esto ya es muy difícil. Simplemente aquí el tratamiento es tratar de quitar molestias, quitar dolor. Aquí vemos otra ruptura en donde estamos viendo, esta es una ruptura completa. Aquí vemos la zona de la inserción, interfase del cartílago, pero me llega hasta esta zona, no me llega hasta la zona del apófisis coracoides. Entonces aquí estamos hablando de que esta es una ruptura de primer grado. Una retracción de primer grado en donde, aunque está larga, está grande, estamos hablando de más de 10 milímetros, no llega a ese grado 2, no llega a la zona del acromion. Entonces, a esto tiene un buen pronóstico. Ese es un desgarro que tiene muy buen pronóstico, que le va a ir muy bien al paciente en el posoperatorio. Es difícil que se vaya a complicar este tendón de forma posoperatoria, ¿sí? Entonces, aquí hay algunos ejemplos de un desgarro contra una tendinosis. ¿Qué vamos a ver en uno? ¿Qué vamos a ver en el otro? El desgarro por lo general es anecoico, ¿sí? Tiene sus bordes bien delimitados, tiene sus bordes bien definidos, es homogéneo, es delgado, se adelgaza la zona, ¿sí? Y vamos a ver, como les comentaba, irregularidad en la cortical ósea, a diferencia de la tendinosis. En la tendinosis disminuye la cogenicidad, se pierde el patrón fibrilar, pero hay un patrón ahí micronodular que si tú amplias la imagen vas a ver ahí un puntilleo en la zona del tendón y tiene sus bordes muy difusos, no vas a ver bien los bordes. Es heterogéneo, hay zonas normales con zonas de inflamación, entonces vas a ver zonas ecogénicas con zonas hipoecogénicas de forma difusa. Este tendón se va a inflamar, entonces va a ser edematoso, se va a engrosar, va a ser un tendón engrosado y vas a ver la cortical ósea lisa, ¿sí? Normal. Entonces es una forma de diferenciar una ruptura de una tendinosis, eso con respecto al manguito rotador. Pero como veíamos ahorita, lesiones del manguito rotador, hay lesiones fuera del manguito rotador. Dentro de las lesiones fuera del manguito de los rotadores, la más frecuente es la patología del bíceps largo, en donde vamos a ver un microtrauma crónico que te va a estar originando una inflamación de ese tendón. Entonces, es muy raro que sea por un golpe directo, por un trauma agudo en jóvenes. En personas mayores a veces sí, un golpe o algo, pero ya es sobre un tendón que ya ha estado lastimado previamente. Normalmente antes de romperse el bíceps largo se va a estar inflamando, ¿sí? Va a tener muchos periodos de inflamación. Se asocia muy frecuentemente a lesiones del manguito rotador. Estamos hablando de que un pinzamiento coracoideo se asocia incluso hasta un 60% con problemas del bíceps largo. Incluso se asocia mucho a rupturas del tendón del
del supraespinoso. Entonces, por ecografía, ¿cómo vamos a ver las lesiones del bíceps largo? Bueno, en una tendinitis del bíceps largo vamos a ver engrosamiento, vamos a ver hipoecogenicidad, podemos ver rupturas cuando se empieza a romper igual parcialmente y luego la ruptura completa igual empieza intrasustancial y luego se abre. Aquí la ventaja que tenemos es que podemos hacer una evaluación de forma dinámica. Entonces igual decimos, hacemos movimientos, rotación externa, rotación interna, flexión, extensión, para poder valorar de forma adecuada ese tendón. Entonces una ruptura siempre va a venir predispuesta de una tendinosis. ¿Sí? Se asocia mucho al desgarro del subescapular, incluso también la subluxación o la luxación del bíceps largo se asocia a una ruptura del subescapular. Siempre que veamos una luxación del bíceps largo, debemos de ver el tendón del subescapular, debemos valorar dónde se encuentra. Entonces, cuando se llega a romper el tendón del bíceps largo, vamos a ver cómo se retrae el músculo, y es algo muy característico, que es el signo de Popeye, en donde al retraerse el músculo se va a ver la bola en la porción inferior del brazo. Entonces, eso es porque el músculo se retrajo, está retraído porque se rompió ese tendón y el músculo se cayó hacia la parte inferior. Entonces, es algo muy característico. Aquí vemos algunos ejemplos de lesiones, sí, en eje largo, en donde estamos observando cómo se ve una tendinosis. Aquí vemos cómo viene el patrón fibrilar normal y después vemos la pérdida de ese patrón, ¿sí? Lo vemos hipoecogénico con un patrón micronodular, como les comentaba, de forma difusa. Esa es una tendinitis del bíceps largo. Una sinovitis del bíceps largo es cuando vemos el patrón fibrilar y vemos líquido por arriba, vemos líquido por abajo dentro de lo que es la corredera bicipital. Eso es la sinovitis. Es importante hablar de sinovitis, de tenosinovitis. ¿Por qué? Porque una sinovitis se asocia a ruptura del manguito rotador. Entonces, siempre que veamos líquido en la corredera y vemos un tendón con su patrón fibrilar, es que ese líquido no viene de esta zona. Muy probablemente este líquido viene de adentro de la articulación. O sea, me estoy refiriendo a que hay una lesión articular. ¿Cuáles son las estructuras que te van a dar líquido en la corredera bicipital? Si no vienen del bíceps, bueno, una es la ruptura del tendón del supraespinoso y la otra es la ruptura del labrum posterior. Entonces debemos de valorar el labrum y debemos de valorar el supraespinoso si nosotros vemos líquido dentro de lo que es la corredera bicipital. Aquí vemos algunos otros ejemplos donde estamos observando imagen anecoica dentro de lo que es el tendón con un patrón micronodular, pérdida del patrón fibrilar, en donde estamos viendo una tenosinovitis del bíceps con una ruptura parcial. ¿Sí? Aquí vemos otros ejemplos en donde estamos viendo como ese tendón, estamos valorando lo que es la corredera bicipital, el ligamento transversal humeral, aquí lo vemos, pues si se fijan, no llega al otro borde, sino que está volando aquí, está suelto, ¿sí? Y no vemos el tendón dentro de la corredera. Si tú no ves el tendón dentro de la corredera, vete a la parte medial. Normalmente cuando se luxa, cuando se rompe ese ligamento y se va el tendón, se va a insertar o se va a localizar hacia la parte medial, por encima de la tuberosidad menor, ¿sí? Y por encima del tendón del subescapular. Si se rompió el tendón del subescapular, se va a colocar en esa topografía. Por eso es importante y por eso se asocia tanto una lesión, una luxación del bíceps con una ruptura del subescapular, puesto que se comenta también que algunas fibras del ligamento transversal humeral comparten la inserción del tendón del subescapular. Entonces, al romper en la parte medial, rompe también la inserción del subescapular y el tendón del bíceps corre hacia esa zona. Entonces, aquí estamos observando el tendón del bíceps largo en eje corto, en eje largo, sobre la región medial. ¿Sí? Cuando se rompe el signo de Popeye que mencionamos, vamos a ver la ausencia del tendón dentro de la corredera, vamos a ver la imagen en badajo de campana, aquí lo estamos observando, agudo y más crónico,
aquí estamos observando la retracción muscular, ¿sí? Es como vamos a ver la zona de la retracción a nivel de la unión musculotendinosa cuando se rompe, cuando hay un desprendimiento ahí o una desinserción del bíceps largo que debemos de valorar de forma dinámica. En la región posterior hacia el receso glenohumeral vamos a valorar el labrum. Ya les decía, si vemos líquido en la corredera, debemos de valorar también la región del labrum. Ya veíamos en un principio cómo se ve el labrum. Sí, vamos a ver la imagen triangular ecogénica que corresponde con fibrocartílago, ¿sí? del labrum posterior. Hacemos maniobras dinámicas. Normalmente cuando se rompe ese labrum se va a salir el líquido. Vamos a ver cómo hay una extravasación de líquido por el espacio articular y vamos a ver cómo aquí estamos viendo cómo se pierde ese triangulito. Esta es parte del labrum, el único que queda, y todo esto está roto. Sí, todo esto es líquido que está por el espacio articular. Al verlo de forma dinámica vamos a ver cómo se mueve ese líquido dentro de esta zona, cómo se está extravasando, incluso se puede ir hasta la región glenoidea. Entonces debemos de valorar de forma dinámica, y así es como vamos a ver una ruptura. Podemos ver quistes. Ese es un ejemplo de un quiste donde está perdido el labrum, la zona de la ruptura también del labrum, y como una imagen anecoica quística en la zona de donde estaría el borde superior del labrum. Ese es un quistecito labral que es común encontrarlos también en la rutina en pacientes, en deportistas, en beisbolistas. Son lesiones que vamos a encontrar muy frecuentemente, quistes labrales, quistes paralabrales, o incluso hacia la zona de la espina glenoidea. Son sitios comunes donde vamos a encontrar quistes del labrum. A nivel de la articulación acromioclavicular, les comentaba al principio, vamos a ver el espacio articular. Ese es el signo del Heiser, cómo se abomba la zona, cambios por artrosis, pérdida del espacio articular, imágenes con pérdida de la cortical, los osteofitos que nos hacen perder el espacio articular. Y el signo del Heiser es común encontrarlos en pacientes también mayores de 50 años, este tipo de artrosis. Igual vamos a ver quistes, vamos a ver, como en este ejemplo estamos viendo la articulación acromioclavicular y la imagen de un quiste sinovial sobre la zona o el borde anterior de la clavícula, viniendo desde la zona de la articulación acromioclavicular. Entonces es como nosotros lo vamos a estar valorando de forma correcta. Debemos de valorar al momento de estar viendo los diferentes tendones del manguito rotador. Les decía al principio, vamos a ver la bursa. Se puede inflamar o se puede dilatar, ya sea por encima del tendón del supraespinoso, más cuando hay algún pinzamiento, por encima del subescapular, encima de la corredera, por toda la zona de la coracoides, por abajo del acromion. Digo, todas esas zonas son zonas donde vamos a estar valorando. En todo momento que estamos realizando el estudio, estamos valorando si hay bursa o no. Puede ser bursas leves, como en este caso, en donde estamos viendo una inflamación de la bursa. No siempre es anecoica, eso también es importante señalarlo. Entre más crónico va a aumentar su ecogenicidad también. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de una bursa que ya normalmente el grosor es de 2 milímetros a lo mucho. Es un espacio virtual. Siempre volvemos a lo que les comentaba de ver de arriba hacia abajo: piel, tejido subcutáneo, músculo deltoides, bursa, tendón, cartílago y hueso. Si vemos una tendinosis y vemos la cortical, o cuando se inflama un poco más, aquí vemos arriba de 2 milímetros, es una bolsa de 4 o 5 milímetros, donde trae una tendinitis y trae una bursitis de tendón. O puede ser muy grande también, de repente hay golpes o hay una fricción muy continua que te va a dar una bursa muy grande, como en este caso, en donde prácticamente se inflamó toda la bursa por encima de lo que es el tendón, ¿sí? Y vemos una bursa muy grande por en toda la región anterior del hombro. Entonces es importante valorarlas en todo
en todo momento. También el ultrasonido nos va a servir para cuando nosotros queremos hacer digamos, procedimientos para tratar de aliviar. Sí, aquí estamos viendo, por ejemplo, un tendón, una tendinitis. Si se fijan, esta es una tendinitis que ya tiene mucho tiempo y que no cura, que no cura. Entonces, prácticamente es paciente que ya se le hizo de todo y permanece. Zonas menos ecogénicas que una zona más focalizada de la tendinitis, pero trae un patrón micronodular, si se fijan, difuso. Sí, está perdido el patrón fibrilar. Entonces, en este caso, es deportista, necesitaba regresar a la actividad, no se quería operar. Entonces, a ese paciente se le ofrece tratamiento. ¿Sí? Una forma de, lo último, o digamos, antes de pensar en cirugía, bueno, es aplicar, por ejemplo, en este caso, agregado plaquetario en la zona del tendón o PRP para tratar de quitar esa inflamación. Entonces, la ventaja del ultrasonido en este tipo de procedimientos de medicina deportiva, bueno, es que nosotros podemos seguir la aguja en todo momento. Entonces, tú sabes que vas a aplicar el PRP en la zona donde está la mayor inflamación y que igual estás viendo en todo momento que estás dentro del tendón, que no estás inyectando ni arriba ni por fuera. Aquí estamos viendo un ejemplo donde estamos viendo la aguja, ¿sí? Y vemos dónde está la punta de la aguja, ¿sí? Aquí la estamos observando. Entonces yo sé que aquí voy a aplicar el agregado plaquetario para tratar de desinflamar. Aquí vemos la punta de la aguja en el momento que estamos aplicando la sustancia dentro de lo que es el tendón, dentro de lo que es la tendinitis. ¿Sí? Vemos cómo aplicamos y estoy completamente seguro, 100% seguro que estoy aplicando el PRP en la zona donde la quería aplicar, donde le va a ayudar más. ¿Sí? No me voy a quedar arriba ni abajo. A veces nos sirve si queremos aplicar algún antiinflamatorio. Obvio, un tendón no se le va a aplicar un antiinflamatorio. Entonces, si quieres desinflamar la bursa, bueno, lo vas a seguir. Entonces, con estas bien seguro que no te vas a pasar o que no te vas a quedar corto a la bursa. Entonces, esa es de las ventajas que tenemos con la ecografía en los tratamientos, que nosotros podemos ver en todo momento la punta de la aguja y que estás viendo exactamente el lugar donde estás aplicando la sustancia que quieres aplicar, ya sea en el tendón, en el músculo o en la bursa. Entonces, es muy importante hacer este tipo de guías con ecografía. Ya para finalizar, vamos a hablar un poco del hombro posquirúrgico. Normalmente la anatomía del hombro posquirúrgico va a cambiar completamente en relación a la anatomía normal. No es lo mismo igual un hombro posquirúrgico a las 6 semanas que un hombro posquirúrgico al año. Sí, normalmente va a tardar en recuperar su anatomía característica que tenía antes de la cirugía. Aquí estamos viendo algunos ejemplos de un hombro posquirúrgico en donde, obvio, vas a ver la pérdida de la cortical, ¿sí? Porque este es el sitio donde está el anclaje. Por ejemplo, este es el sitio donde está el anclaje. No debes de ver el borde no debes de ver el anclaje, porque si tú ves el anclaje quiere decir que se salió. Entonces, debes de valorar el tendón, ¿sí? Igual el tendón hombro posquirúrgico va a ser micronodular y engrosado, como lo estamos viendo en esa zona. Nosotros realizamos, cuando operan a un paciente, se realiza un estudio a las 6 semanas, que es cuando lo van a empezar a mover. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese primer estudio? Es básicamente ver que está bien insertado, sí, que la cirugía está bien, que no se volvió a desprender, y que ese tendón, incluso ponemos una elastografía para ver el índice de firmeza, el índice de dureza, para ver si ya lo pueden forzar, sí, que no está demasiado blando, que se vaya a volver a romper. Entonces, ¿por qué? Porque a las 6 semanas es el tiempo que por lo general después de la cirugía está inmovilizado ese hombro. Entonces, para empezar a moverlo, para empezar a movilizarlo, debes de estar con un estudio de forma certera, que esté señalando de que ese tendón está bien, ¿sí? Y después hacemos otro estudio 6 semanas después, más o menos viene siendo a los 3 meses, en donde ya le vas a dar ahora sí
Y le ya dan le ese hice movimiento, ya y ahora le vas a dar fuerza, ¿sí? Del tercer al sexto mes, donde vas a darle fuerza. Entonces, igual, para ir viendo cómo está ese tendón, cómo va bajando la inflamación, como en caso de que al principio tenga mucha capsulitis o que esté con fibrosis ese tendón, bueno, en la segunda ya no debe de haber, ya debes tener mayor movilidad y ya vas a la etapa de la fuerza. ¿Sí? Y después a los 6 meses prácticamente para dar de alta ya a ese paciente. Normalmente es el periodo que tarda entre 6 a 8 meses máximo para poder dar de alta a un paciente postoperado de hombro. Entonces son los 3 estudios seriados que nosotros realizamos a todos los pacientes que se operan del hombro. Entonces, igual ya más adelante, por ejemplo, este es un estudio realizado, es el segundo estudio, ya no hay tanta inflamación, entonces estamos hablando que es un estudio que se hizo a las 12 semanas, en donde estamos observando, se ven los puntos de sutura, los puntos de anclaje, en el eje largo, en el eje corto, vas a ver pequeñas zonas anecoicas, son normales, no quiere decir que se esté rompiendo nuevamente, vemos como todavía no recupera el patrón fibrilar a esa edad, pero ya vemos que se está moviendo, ¿sí? Que ya no hay capsulitis, que no hay fibrosis, entonces, y que va recuperando su anatomía característica, ya para poderlo en el siguiente estudio poderlo dar de alta a ese paciente. Por eso es una imagen normal característica de un hombro posquirúrgico a las 12 semanas. Cuando se rompe es muy característico. Aquí vamos a ver algunas imágenes de un redesgarro. Es importante también señalar, ¿se volvió a romper el tendón o se desinsertó el ancla? Porque, digo, dentro de lo malo, lo mejor es que se desinserte el ancla, porque ya no es nada más volverla a insertar. Si se rompe ese tendón nuevamente, es difícil que, o ya te hablo de que ese tendón no te va a responder, de que ese músculo va a ser difícil que le puedas dar fuerza, porque cada que le quieras dar fuerza se va a estar rompiendo. Es un ejemplo en donde estamos viendo cómo está retraído el tendón, ¿sí? Cómo está, esas son partes del anclaje que se rompió y que está roto el tendón. ¿Sí? Este es un redesgarro completo del tendón del supraespinoso. Ese es otros ejemplos en donde estamos observando las suturas sueltas, ¿sí? Las zonas de la sutura, la imagen anecoica, no hay tendón, entonces te hablo de esto más bien es un hematoma de que ese tendón se volvió a romper. Entonces es muy fácil, es muy característico cuando se rompe. O como les decía, no siempre vas a ver el tendón roto, en ocasiones te vas a encontrar los anclajes, como en este ejemplo donde estamos viendo la imagen del anclaje suelto. ¿Sí? Aquí estamos viendo cómo se soltó este ancla, en donde normalmente debería estar aquí, esta es la zona de la inserción, prácticamente estás viendo todo el anclaje. Entonces, esa es otra complicación. Entonces aquí igual tiene que volver a operar para volver a insertar ese anclaje en su lugar. Entonces, de ahí la importancia de realizar los estudios. Este es un estudio de las 6 semanas donde ya se le iba a empezar a dar movimiento y nos encontramos con que pues tenía su anclaje suelto. Entonces, como vemos, podemos nosotros por ultrasonido hacer una gran variedad de diagnósticos. Tenemos la ventaja de hacer el estudio de forma dinámica, como lo vamos a ver a continuación, cómo hacer el estudio de una forma dinámica para nosotros poder ver los diferentes tendones, las diferentes estructuras en movimiento. Podemos forzar esos tendones, podemos forzar ese hombro para despertar la patología, para despertar la tendinosis, o incluso para poder nosotros dar un diagnóstico acertado y de forma adecuada dentro de lo que es la patología del manguito rotador y fuera del manguito rotador en el hombro. Muchas gracias.
Vamos a continuar con la exploración del hombro de forma dinámica. Vamos a realizar el estudio en un equipo Logic P9 con un transductor de 10 MHz, en donde vamos a posicionar al paciente sentado de frente a nosotros con el brazo relajado. Normalmente los libros te mencionan que hay que tener el brazo de frente a 45 grados. Para no estar lastimando tanto al paciente, lo puede dejar descansando sobre el muslo. Entonces vamos a comenzar en esta posición y a localizar el primer marcador anatómico que hemos estado mencionando. Ese primer marcador anatómico corresponde con la apófisis coracoides. Aquí la estamos identificando. Ya al ver esa apófisis coracoides nos vamos a mover lateralmente a caer a lo que es la corredera bicipital, donde vamos a identificar tuberosidad menor y tuberosidad mayor. ¿Cuál es la importancia de estas tuberosidades? En la tuberosidad menor se inserta el tendón del subescapular, en la tuberosidad mayor se inserta el tendón del supraespinoso. En medio de esas tuberosidades vamos a ver la corredera bicipital, en donde vamos a observar esta imagen ecogénica que corresponde con el tendón del bíceps largo. Entonces igual vamos a seguir este tendón del bíceps por arriba de la corredera, por fuera de la misma, donde da vuelta para entrar a la articulación. Aquí lo estamos observando y nos vamos a ir bajando en un eje corto, ¿sí?, hasta entrar a la corredera. ¿Cómo sé que estoy entrando a la corredera? Porque vamos a visualizar esta imagen lineal en esta topografía que corresponde con el ligamento transversal humeral. Sabemos, como hemos comentado, que son dos estructuras las que mantienen al tendón del bíceps largo dentro de la corredera. Superiormente es el ligamento transversal humeral, inferiormente es el tendón del pectoral mayor. Entonces, ya que identificamos eso, seguimos viendo al tendón. Se fijan en un eje corto, nos estamos encontrando que está el tendón con su congenicidad normal, pero tiene líquido alrededor. Es una sinovitis del bíceps largo. Si yo lo veo en un corte, obvio me voy a mover al otro corte, al eje largo, para confirmar de que sí es líquido. Aquí lo estamos observando, la presencia de la sinovitis. Y nos seguimos bajando hasta su unión musculotendinosa, en donde aquí a nivel de su unión musculotendinosa, por arriba vemos el tendón del pectoral mayor, que es este de aquí, ¿sí?, y por debajo el tendón. Entonces esta estructura, el tendón del pectoral mayor, junto con esta acá arriba, que es el ligamento transversal humeral, son las que mantienen a este tendón dentro de su corredera. Vamos a hacer maniobras dinámicas para ver que no se esté luxando o subluxando este tendón. Entonces vamos a pedirle al paciente que mueva el brazo así como lo tiene hacia afuera, ¿sí?, lo regresamos. Entonces ahora que hagamos estas maniobras, vamos a ver este tendón, lo movemos hacia afuera, cómo se corre, y hacia adentro, pero en ningún momento se brinca o se sale. Movemos el brazo hacia afuera otra vez, lo dejamos ahí afuera. Entonces aquí vamos a ver la inserción del tendón del subescapular. Aquí lo estamos observando, su imagen en pico del oro, ¿sí?, su patrón fibrilar. Aquí vemos la inserción y la parte posterior. Entonces aquí afuera ya vemos el eje largo, nos vamos a voltear a ver el eje corto. Aquí estamos observando el tendón del subescapular, vemos sus diferentes fascículos. Este es el único tendón que va a tener algunas imágenes hipocogénicas entre los fascículos. Eso es porque estamos viendo el tendón que viene de frente a nosotros. Entonces, entre las fibras vamos a ver los diferentes fascículos hipoecogénicos. Eso es normal, no confundir con zonas focalizadas de tendinosis, ¿sí?, o de ruptura. Este es el tendón. Entre más nos acerquemos, vamos a ver más esa imagen. Entonces, más hacia la unión musculotendinosa lo vamos a ver más homogéneo ese tendón. Entonces, corte transversal, corte longitudinal. También les comentaba, es un eje largo, un corte longitudinal en relación al tendón, pero es un eje corto en relación al cuerpo, ¿sí? Igual, un eje largo en relación al cuerpo, eje corto en relación al tendón, a diferencia del supraespinoso. Es una forma de diferenciar un tendón del otro, tendón del subescapular del tendón del supraespinoso. Ya que vi la inserción, me voy a ir a la parte más posterior, a la parte hacia la unión musculotendinosa y por debajo de la apófisis coracoides. Aquí la estamos viendo otra vez. Entonces nos enfocamos en esta zona. Aquí es donde se va a mover el tendón. Les comentaba en la charla que hay que valorar el pinzamiento
subcoracoideo para ver cómo se comporta este tendón. Entonces aquí le vamos a pedir que mueva el brazo hacia adentro y vean cómo se mete el tendón y hacia afuera. Otra vez hacia adentro, más todavía. Eso, ahí ya pasó completamente el tendón, tuberosidad menor, y hacia afuera. ¿Sí? Entonces vemos cómo no hay dilatación bursal, cómo no se atora, cómo no se engruesa ese tendón, otra vez hacia adentro. Entonces aquí vemos que no hay pinzamiento y hacia afuera. Lo dejamos al frente. Después vamos a subir el transductor, así como estamos en esta posición, nos vamos a la articulación acromioclavicular, donde vamos a valorar el espacio articular. Hay una imagen ecogénica que la vemos aquí, que corresponde con el menisco homólogo. Esto me habla de que está bien este espacio articular. Hacemos maniobras dinámicas, maniobras con compresión, en donde vemos cómo el espacio articular se conserva, no se eleva la clavícula en relación al acromio, que es el que me sugeriría una luxación o subluxación. No vemos salida de líquido, prácticamente es un espacio articular normal. Vamos a pedirle ahora que mueva el brazo, así como lo tiene, hacia la parte de atrás, como si fuera a tomar el brazo contralateral. Me voy a voltear para mostrarlo, más o menos esta es la posición que vamos a poner el brazo para valorar el tendón del supraespinoso. Entonces al hacer esta maniobra, igual ponemos el transductor y vamos a ver la pura inserción. Aquí vemos la inserción tendinosa, el patrón fibrilar del tendón del supraespinoso, que les comentaba también. Hay que ver desde arriba hacia abajo la piel, tejido subcutáneo, músculo deltoides, bursa, tendón, cartílago y la cortical ósea. ¿Sí? de esta estructura. Siempre debemos de tener en mente visualizando estas estructuras. Corte longitudinal, un eje corto, corte transversal, en donde vemos igual ese tendón, ¿sí? Imagen ecogénica. Regresamos al corte longitudinal, vemos el espacio bursal, vemos la apófisis coracoides. Igual ahora vamos a ver cómo lo vemos dinámicamente. Antes de pasar a ver lo dinámico, es importante señalar. No siempre el paciente nos va a poder hacer esta maniobra. Entonces, cuando no nos puede hacer esta maniobra, regresamos el brazo al frente. Le vamos a pedir al paciente que ponga el brazo de frente y lo mueva hacia atrás, como si lo fuera a meter en la bolsa posterior del pantalón. Hacer esta maniobra. Así es. Visualizando siempre que el codo quede hacia adentro, que no lo vaya a sacar, porque muchas veces hacen esto. No, simplemente hacer esto y mostrándole al paciente el movimiento para que lo haga igual. Entonces, al tenerle en esa posición, vamos a valorar igual lo que es la inserción del supraespinoso. Aquí lo estamos viendo, ¿sí? El tendón del supraespinoso lo vemos completo, eje largo, eje corto. Hay ocasiones en que no nos pueden hacer esta maniobra tampoco. Entonces, ¿qué le vamos a pedir al paciente? Que ponga el brazo hacia adelante y lo mueva atrás como si fuera a tomar la cintura. Hacer esto, ¿sí? Y tomando su cintura, el codo hacia adentro. Eso es. Y en esta posición también vamos a ver la inserción del tendón del supraespinoso. Se nos pierde un poco hacia atrás, pero vemos la parte de la inserción, ¿sí? Eje largo, eje corto. Incluso aquí me puedo mover más para ver la parte del intervalo rotador. ¿Se acuerdan que comentábamos también que es la zona más importante que debemos de valorar, la zona del intervalo rotador, que está compuesta por tres estructuras: la inserción del tendón del supraespinoso, el tendón del bíceps y la inserción del tendón del subescapular. Entonces, aquí es donde se origina la mayoría de la patología en el hombro, en estas tres estructuras. Esta es la parte del intervalo rotador que siempre debemos de valorar. Entonces, ya se fijaron cuál es la posición más fácil. Con el brazo en esta posición es donde se valora mejor el intervalo de forma estática. Ahorita vamos a ver de forma dinámica. Es más fácil ver el intervalo en esta posición que en esta posición.
porque en este estamos sacando completamente la tuberosidad, pero estamos metiendo la tuberosidad menor. Entonces se me meten las otras estructuras y no las veo bien. En cambio, en esta posición, en donde la saco parcialmente y queda también parcialmente afuera la tuberosidad menor, y vemos bien lo que es el intervalo de los rotadores. Ahora, hay pacientes que, si el paciente me llega a decir también, es que no puedo moverlo, un paciente con hombro congelado que no te puede hacer ese tipo de movimientos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a pedirle que ponga el brazo a un lado, así, y vamos a mover el brazo, la mano hacia adentro, así, dejarlo hacia adentro completamente. En esta posición, igual si vemos la inserción del tendón del supraespinoso. Aquí estamos viendo la inserción. Esta maniobra te la hacen todos los pacientes. Eje largo, acromion, eje corto. Sí, aquí lo estamos viendo. Ahora le voy a pedir, así como lo tiene en la mano, la muevo ahora completamente hacia afuera. Al hacerlo completamente hacia afuera, en la misma posición, estamos viendo el tendón del subescapular. Aquí vemos un eje corto y un eje largo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Así como está hacia afuera, vamos a pedirle que la mueva hacia adentro, despacio, y hacia afuera, despacio. Hacer este movimiento. Entonces vamos a dejarlo primero hacia adentro, y cuando le diga lo voy a ir moviendo hacia afuera. Entonces, ¿por qué les voy a pedir hacer esta maniobra? ¿Por qué? Porque estamos viendo el tendón del supraespinoso. Incluso ya se empieza a inflamar un poco la bursa por la movilidad que le estamos dando. Estamos viendo supraespinoso, lo movemos un poco hacia afuera. Eso es despacio. Más todavía, ahí deténgamelo. Entonces aquí ya estamos en el bíceps largo y seguimos hacia afuera. Bastante hacia afuera y subescapular. Entonces ya vimos toda la zona del intervalo rotador de forma dinámica. Ahora me voy a mover el transductor, donde vemos la inserción del subescapular. Ahora el despacio lo movemos hacia adentro, más ahí, un poco más. Lo seguimos moviendo hacia adentro, vemos subescapular, vemos el bíceps y vemos supraespinoso. ¿Sí? Entonces ahí vimos en el intervalo rotador, vimos el movimiento tanto del subescapular, la cabeza, perdón, el bíceps femoral y supraespinoso. Entonces con esta maniobra podemos valorar de forma integral, de forma correcta, lo que es el intervalo de los rotadores. Después vamos a pedirle al paciente que ponga el brazo en esta posición. Vamos a ver si está pinzando o no ese tendón. Hay dos formas de valorarlo. Les comentaba, una es pidiéndole al paciente que mueva hacia atrás el brazo, y cuando yo le diga, simplemente va a hacer este movimiento, ¿sí? Un movimiento natural, hacer esto. Entonces lo movemos hacia atrás, ahí lo detenemos. Entonces ya vimos la inserción, ya no quiero ver la inserción, ya sé que está bien. Lo que quiero valorar es el acromion, que es este de aquí, y cómo está pasando. Si este es el tendón, este es el acromion, esta es la inserción. Movemos el brazo hacia adelante y vean cómo se pasa. ¿Sí? Entonces ya pasó el tendón. Lo regresamos. Vamos a repetirlo, vamos a mover un poco más lateral para verlo mejor. Lo movemos hacia adentro y vean cómo pasa ese tendón. Y lo regresamos. ¿Sí? No hay pensamiento. Si tengo dudas todavía con eso, vamos a ponerlo a un lado del brazo y le voy a pedir que a 45 grados haga este movimiento. ¿Sí? Más o menos a este nivel. Así. Ajá. Entonces lo vamos a bajar y me posiciono y le pedimos, lo movemos. Y vean cómo pasa. Y lo bajamos. Entonces, si lo identifican, se los muestro. Acromion, tendón, tuberosidad mayor. Movemos hacia arriba el brazo, ahí pasó. Y lo descansamos. Entonces, viéndolo despacio, vean cómo pasa completamente. Cómo está el tendón, cómo está el acromion. Y al yo moverlo, estoy moviendo al revés, perdón. Ahí vemos cómo pasa. De ahí, vean cómo pasa y lo regreso, lo paso. Pasa completamente normal.
Sí, entonces no hay pinzamiento, y ahí pasó. Después de valorar el supraespinoso, vamos a pedirle que ponga el brazo en esta posición, ¿sí? Y aquí es donde nos vamos a mover un poco. Normalmente por eso piden una sillita giratoria, porque hay que estar moviendo al paciente, pero cualquier camilla es más que suficiente. Y vamos a movernos, hay una sensación del supraespinoso, y nos vamos a mover al infraespinoso, redondo menor y labrum. Entonces estamos viendo supraespinoso, igual, vean donde la posición que tenemos el brazo. Estamos viendo supraespinoso, ya con un poco de dilatación bursal por los movimientos. Nos seguimos moviendo. Infraespinoso es más adelgazado en relación al supraespinoso. Si quieres ver el redondo, nos bajamos un poco. Y aquí vemos el redondo todavía más adelgazado. Y prácticamente lo más que vemos del redondo es músculo. Y nos seguimos bajando a la parte posterior hasta caer al labrum. Aquí estamos viendo el espacio glenohumeral, estamos viendo el triangulito. Este triangulito corresponde con el labrum. Para confirmar que está bien este labrum, que no hay extravasación de líquido, que no hay ningún problema, lo vemos. Vemos el triangulito, lo posicionamos y le pedimos que mueva el brazo así como está, hacer esto. Entonces lo mueve hacia afuera y hacia adentro. Vemos cómo permanece el triangulito en todo momento, hacia afuera, hacia adentro. Si no hay extravasación de líquido, ese labrum está bien. Igual nos movemos un poco hacia adentro para ver la escotadura glenoidea. Esta es la escotadura glenoidea donde vamos a localizar la arteria glenoidea, aquí está, y el nervio glenoideo a un lado. Con esto vamos a finalizar el estudio. Muchas veces cuando se rompe el labrum se viene el líquido hacia acá, cuando hay un quiste paralabral o se forma en esta parte o se viene el quiste hacia la parte de la glenoides, hacia la parte de esa parte posterior, en donde debemos igual poner un poco de color. Siempre debemos visualizar esa zona. Déjame flujo lento. Y ahí estamos viendo la arteria. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te fijan? La arteria, y a un lado estamos viendo el nervio. Entonces aquí es donde vamos a terminar el estudio. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos y es momento de entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Doctor, voy a empezar a abrir una pregunta. La doctora Carmona nos pregunta, ¿hay alguna preferencia de qué o a qué lado colocar el marcador del transductor, ya sea hombro derecho o izquierdo? Bueno, normalmente nosotros colocamos el transductor cefalocaudal y hacia el lado interno, o sea que la marca del transductor debe estar hacia arriba o hacia adentro. Ya en el eje largo es hacia arriba, tanto en cualquiera de los dos hombros, y hacia adentro. Hombro derecho sería en esta posición, hombro izquierdo sería esta posición. Por lo general es arriba y adentro el marcador del transductor. Muchas gracias. La doctora Mora nos pregunta, ¿cuáles son los artificios más frecuentes y cómo se pueden evitar? Bueno, dentro de los artificios que nosotros nos encontramos en la ecografía musculoesquelética, hay uno en particular al que le debemos de poner mucha atención y debemos, siempre lo comento en mis charlas, debemos aprender a convivir con él. Sí, este artefacto es el que se le llama anisotropía. La anisotropía es la formación de una falsa imagen hipoecogénica o anecoica, la cual la formamos nosotros mismos simplemente por no poner el transductor completamente perpendicular a la estructura que estamos visualizando. Entonces, si yo pongo el transductor
y no lo tengo completamente perpendicular, viene el haz del sonido y no regresa al transductor, sino que regresa fuera del transductor, entonces me va a dar una falsa imagen y podemos nosotros mal diagnosticar ya sea una tendinosis o incluso hasta una ruptura. Por eso es de que siempre debemos de tener mucho cuidado en que si nosotros vemos alguna patología, debemos de confirmarla por lo menos en dos ejes, en el eje largo y el eje corto. Gracias. La doctora Yasmín y la doctora Castro nos preguntan, ¿cuánto debe medir el espacio articular acromioclavicular? Bueno, normalmente, si se fijaron en la charla, los que me conocen en mis diferentes charlas, yo no hablo mucho de mediciones, pero lo que nos mencionan los libros por lo general es de que el espacio articular acromioclavicular debe medir entre 3 a 5 milímetros, eso es lo normal. Puede haber alguna variabilidad, pero no siempre, perdón, nunca es mayor a 2 milímetros. Entonces, de 3 a 5 es lo normal. O si nos trasladamos a la placa simple también, correlacionándolo, si estamos pensando en una luxación, en el espacio clavicular con la cabeza humeral, no debe ser mayor normalmente de 12 milímetros. Perfecto, muchas gracias. La doctora Gil Lara nos pregunta, ¿se sigue utilizando criterios de NELS? Bueno, realmente yo no he escuchado el término este de criterio de NELS. Me imagino o quiero pensar que se refiere a criterios mayores y criterios menores. Normalmente si es esto a lo que se refiere, sí se sigue utilizando. Normalmente incluso hay una charla completa hablando de estos criterios en donde ya en un resumen rápido, prácticamente hablar de dos criterios menores o de un criterio mayor, con eso es suficiente para hacer diagnóstico de ruptura a nivel de manguito rotador. Gracias. El doctor Luis Mercado nos pregunta, ¿el índice de dureza es el mismo en la elastografía por strain? Y de ser así, ¿con quién comparamos? ¿Con qué tejido se compara? Sí, es la misma base. Estamos hablando aquí de que nosotros en musculoesquelético utilizamos la sonolastografía semicuantitativa, en donde nosotros nos vamos a fijar primero en el color, ¿sí? En donde, como estuve mostrando, o de acuerdo a las imágenes que estuve mostrando, lo más blando se va hacia el color verde, lo más duro perdón, al color rojo, y lo más duro se va al color azul. Normalmente hay una medición cuantitativa que no supera los 6, de 0 a 6 más o menos, en donde nosotros vemos ese índice de firmeza. El índice de firmeza del que estoy hablando es básicamente sí, la reacción del tendón o del músculo que estamos comprimiendo, comprimiendo con el transductor. Entonces, entre más blando esté ese músculo, obvio, el índice de dureza va a ser mucho más bajo. Entre más duro esté, va a subir ese índice de dureza. Normalmente, los índices de dureza del cable, lo normal es entre 1.5 y 3.5. Hablando menos de 1, estamos hablando de una ruptura o de un tendón que no está respondiendo a la compresión. Y al contrario, cuando sube arriba de 3.5, hay dos causas. Una o es la fibrosis, el que está muy duro ese tendón, o está muy inflamado, y al inflamarse ese tendón se está contracturando. Entonces, por eso es que se nos eleva el índice en estos casos. Gracias. La doctora Laura Mayoral nos pregunta, ¿en las rupturas aún está indicado reportar el porcentaje o solo el grado? Bueno, eso depende también del médico o de la comunicación que tengas con el médico con el que estás tratando. Si se fijan, yo en la charla hablé de las dos. Hablo tanto de grados, primero, segundo y tercer grado, y lo relaciono junto con las mediciones. Si hablamos de medidas, como lo mencioné, una lesión de primer grado, bueno, estamos hablando que es hacia la inserción. Segundo grado es cuando ya llegó a la superficie del acromion, y tercer grado es cuando se fue más allá del acromion. Entonces, lo más importante, si vas a hablar de cuanto a medición, bueno, es de hasta 2.5 centímetros, que es el segundo grado, o más,
o de segundo o tercer grado, que es lo único importante o lo más importante, porque como mencioné, si estamos hablando de más de 2.5 centímetros o de una lesión de tercer grado, por lo general esos son pacientes que ya no son quirúrgicos porque ese tendón ya no está funcionando, ya está muy atrófico, incluso el músculo debe estar también ya con mucha atrofia, y al quererlo jalar, es muy probable que al darle fuerza en la recuperación, si no es que antes se va a volver a romper porque no tiene nada de firmeza. Incluso aquí nos ayuda nuevamente la sonolastografía para ver cómo está la firmeza de ese mismo tendón. Gracias. El doctor César Benavides nos pregunta, ¿es frecuente encontrar patología de nervio supraescapular al evaluar el músculo infraespinoso? No es tan frecuente, se puede evaluar y se puede ver, incluso nos está viendo aquí un muy amigo mío, el doctor Juan Jorge Mendoza, que le encanta ese tema y se mete mucho a este tema de nervios. Entonces sí nos ayuda la ecografía para evaluarlos, pero igual este fue un tema más a la rutina, a lo que hacemos normalmente. A lo que vamos a hacer de rutina. Ya hablar de nervio supraescapular, hablar de plexo braquial, hablar de todo, nervios radial, cubital, todo lo que pasa por ahí, el mismo glenoideo en la región posterior, bueno, son temas ya mucho más avanzados en los de que esperemos que haya oportunidad más adelante de especificar y hablar básicamente de esto. Hablar de nervios a nivel de hombro es un tema que nos puede llevar incluso más de una hora hablar solamente de estas estructuras. Gracias. El doctor Nicolás nos pregunta, ¿el espesor de los tendones del maguito rotador nos indican posible ruptura parcial de estos? ¿O cuál sería la connotación? Perdón, ¿me la repite? Claro, el espesor de los tendones del maguito rotador nos indican posible ruptura parcial de estos, ¿o cuál sería la connotación? Sí, bueno, nos puede hablar de ruptura parcial o incluso de ruptura completa. Hablando de los criterios que mencionaba hace rato, uno de los criterios menores es el signo de la atrofia del tendón, hasta así se le llama, en el cual es un tendón que ya se rompió, pero ya tiene tanto tiempo que está roto que hay mucho tejido de granulación en toda la zona donde estaba el tendón. El deltoides ya hubo herniación sobre esa parte y nosotros podemos verlo como si fuera un tendón muy delgado, pero en realidad no es tendón, sino es simplemente tejido de granulación en esa zona. Entonces, cuando nosotros vemos marcado adelgazamiento del tendón, por lo general vamos a hablar de una ruptura completa. Gracias. El doctor Jesús Alberto Beltrán nos pregunta, ¿existe el abordaje transaxilar? Y de ser así, ¿se puede utilizar para rodete glenoideo? Sí existe y se utiliza más bien para valorar nervios, para valorar vascularidad, para valorar nervio. No tiene mucha utilidad para valorar el rodete, sigue estando muy profundo y el mismo hueso no nos da una ventana adecuada para valorar lo que es el labro. Gracias. El doctor Calderón nos pregunta, ¿el signo de la tuberosidad desnuda en la tuberosidad mayor implica lesión en los tres tendones? Básicamente el signo de la tuberosidad desnuda se refiere a un desgarro completo del tendón del supraespinoso, en donde el tendón está retraído y el líquido que está por la parte superior nos da esa imagen anecoica por arriba de la cogenicidad de la cortical, que se le denomina tuberosidad desnuda, y ese es uno de los criterios mayores para hablar de ruptura de manguito rotador o de tendón del supraespinoso, básicamente. Gracias. El doctor Baudelio Rodríguez nos pregunta, ¿quiénes son candidatos para un estudio de extensión con resonancia magnética en lesiones del manguito de los rotadores, posterior al ultrasonido? Bueno, el ultrasonido, como algo que también menciono siempre en mis charlas, es de que son estudios que se complementan. Si tienes oportunidad de hacer los dos estudios, obvio, es mucho mejor. Y siempre bueno, el estudio de primera elección, hablando de manguito rotador específicamente, es la ecografía. ¿Por qué? Por lo dinámico que vimos. Estamos viendo el tendón en movimiento. Si yo tengo dudas o si pienso que por ahí hay algo de líquido, que pudiera haber alguna lesión labral o una lesión glenoidea o algo intraarticular, es cuando pasamos a complementarlo con resonancia magnética.
Si la clínica no me da para lesión labral o si estoy completamente seguro de la lesión que estoy observando, con la ecografía es más que suficiente. Gracias. El doctor Bruno nos pregunta, ¿en qué corte y con qué maniobra se evalúa el cable rotador? Bueno, el cable rotador lo vamos a valorar como mencioné ahorita en la práctica, el intervalo rotador. Básicamente lo vamos a ver dinámicamente, de forma dinámica. Yo siempre les comento, voy a mover un poco la cámara para valorar. Normalmente yo lo valoro con el brazo en esta posición. Aquí me voy a mover un poco en esta posición. Entonces me muevo y valoro el intervalo rotador, que consiste en la inserción del supraespinoso en el tendón del bíceps largo y la inserción del subescapular, viendo ambas tuberosidades. Y después, para verlo dinámicamente, todo ese intervalo, pongo el brazo a un lado y muevo la mano, la voy a subir nada más para que la muevo hacia adentro, hacer esto. Entonces, al hacer esto, estoy viendo la inserción del supraespinoso. ¿Por qué? Porque ya metí, o más bien ya bajé lo que es la tuberosidad mayor. Entonces, aquí estoy viendo la inserción del supraespinoso. Si yo empiezo a mover el brazo en esta posición hacia afuera, incluso si ustedes se tocan al hacer este movimiento, van a ver cómo se mueve la cabeza humeral. Entonces, estoy viendo tuberosidad mayor, al irlo moviendo hacia afuera, entro a lo que es la corredera bicipital y si sigo moviendo la mano hacia afuera, estoy viendo tuberosidad menor. Entonces, al ver esos marcadores óseos, obvio vamos a ver sus inserciones. Tuberosidad mayor, inserción del supraespinoso, corredera bicipital, tendón del bíceps largo y tuberosidad menor, inserción del tendón del subescapular. Y lo hacemos dinámico, hacia afuera, hacia adentro, y estamos viendo en todo momento ese intervalo rotador. Doctor, ¿podría volver a repetir la parte de si se utiliza el término tendinitis a diferencia con tendinosis? Sí, claro, eso es, bueno, eso es de todas las pláticas de todos los días. El término correcto, y como lo mencioné, es tendinosis. Ese es el término que se debe utilizar. Pues es una degeneración tendinosa, no estamos viendo el proceso inflamatorio como tal, pero muchas veces nosotros al reportar, y más como es mi caso, que me dedico mucho a la medicina privada, al reportar yo tendinosis, muchas veces los seguros no les aceptan este término, lo toman al paciente, lo toman como si fuera algo crónico y después no les autorizan la cirugía. Es por eso que, aunque dentro del mundo color de rosa se debe decir tendinosis, en la realidad tenemos que seguir hablando de tendinitis. Incluso durante la charla hablo mucho de tendinitis. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a hablarlo así con los clínicos, a hablarlo así con el paciente. Entonces, tú tienes que hablar de una tendinitis para que el seguro la acepte, el reembolso, digamos así, a su paciente, la patología, o para que le acepte el pase a rehabilitación. Entonces, es más, el seguro te lo toma como si fuera tendinitis agudo y como si fuera tendinosis algo crónico. Entonces, es por eso que normalmente, siempre que hablamos de esto, terminamos comentando lo mismo. Gracias. El doctor Carlos López nos pregunta, ¿cómo se visualiza la extravasación de líquido sinovial en el hombro? Ok, normalmente, ¿dónde vamos a ver líquido? Normalmente en el hombro estamos hablando de que hay líquido en las bolsas y que hay líquido en la articulación. Hablar de extravasación de líquido, estamos hablando de que hay líquido en la articulación. Por lo general, nosotros, ¿dónde vemos el líquido en la articulación? Bueno, ya sea hacia la corredera bicipital o hacia el labrum glenoideo posterior. Entonces, normalmente, igual cuando nosotros visualizamos el labrum, que debemos de ver esa imagen triangular, ecogénica, característica que siempre menciono, cuando hay líquido que se esté saliendo, y que incluso eso es un signo de ruptura del labrum, al hacer movimiento, y es por eso que debemos hacer ese movimiento en rotación interna, rotación externa, para ver cómo se está moviendo la cabeza humeral sobre el rodete glenoideo, está haciendo este movimiento, y aquí en medio está el labrum. Normalmente el labrum debe permanecer en todo momento ese triangulito. Entonces, si tú lo estás moviendo y ese
triángulo se pierde su morfología, pierde su forma y se vuelve negro toda esa zona y se empieza a salir el líquido. O sea, esa imagen anecoica, que es el líquido, sale por arriba y se va hacia la parte de la esplena glenoidea de la que hablábamos al final. Entonces, eso es lo que se le denomina extravasación de líquido y esto es un signo positivo para ruptura del labrum posterior. Gracias. El doctor Ezequiel Barón nos pregunta, ¿siempre que se rompe el subescapular, se rompe el ligamento transverso? Por lo general, sí, van en íntima relación, ya igual lo mencionamos. Viene la incisión del subescapular y las fibras de su borde superior del subescapular son parte del mismo ligamento transversal humeral que va de tuberosidad mayor a tuberosidad menor. Entonces, incluso está en íntima relación la ruptura del ligamento transversal humeral con ruptura del tendón del subescapular y con luxación del bíceps largo. Entonces, cuando tú ves alguna de esas tres estructuras rotas, debes de buscar o de revisar bien las otras dos estructuras. Si tú ves una luxación del bíceps largo, que por lo general es medial, obvio se rompió el ligamento. Si se rompe el ligamento, y es por eso que se pone sobre la cabeza o sobre la superficie o el borde superior del subescapular y después queda sobre la tuberosidad menor y el tendón del subescapular se retrae por la ruptura. Primero rompe su parte superior y ya cuando hay mucha degeneración se rompe completamente y ahí se aloja el tendón del subescapular. Sí están en íntima relación. Gracias. El doctor Francisco Marín nos pregunta, ¿es posible observar cambios degenerativos en el cartílago humeral por ultrasonido? Realmente se puedes observarlo. Vas a ver irregularidad en la cortical ósea, vas a ver aumento en la ecogenicidad del cartílago articular, pero son signos muy, muy inespecíficos. Normalmente cuando estás pensando en esto es una de las indicaciones para hacer estudios de resonancia magnética. Gracias. Nos comenta el doctor Víctor Raúl que el gran reto para el radiólogo son aquellos hombros que cuentan con cambios artrósicos y quirúrgicos, donde la anatomía está modificada. ¿Algún consejo en especial que tenga para identificar este tipo de lesiones recientes y antiguas? Sí, claro, bueno, ese es uno de los retos, tanto lo artrósico, lo quirúrgico ya lo vimos al final de la charla también, y el hombro congelado, creo que no hablé de hombro congelado, es otra de las estructuras que vamos a buscar de forma dinámica. En lo quirúrgico, bueno, creo que ya lo expliqué bien. Primero, las primeras semanas, normalmente cuando en un hombro quirúrgico nosotros realizamos 3 ecografías, una a las 6 semanas, otra a las 12 semanas y otra a los 6 meses prácticamente para darlo de alta. ¿Cuál es el objetivo de esas 3 ecografías? La primera es para ver si ya hizo fibrosis ese tendón, si ya pegó. Normalmente en las primeras 6 semanas se inmoviliza el brazo y prácticamente no se mueve, simplemente movimientos en péndulo hacia abajo. Entonces, eso es para que fije bien el tendón. Ahí hacemos la primera ecografía. Entonces, vamos a ver si hizo fibrosis y si se desprendió o no en caso de que se haya roto. Entonces, nosotros en esa ecografía vamos a ver cambios, el tendón todavía muy engrosado y lo puede reportar como tendinitis, tendinosis, porque todavía está muy inflamado. Aparte, va a tener algo de fibrosis. Aquí no utilizamos sonolastografía porque obvio me la va a dar muy, muy elevada. Entre la fibrosis que está haciendo insercional con la inflamación que trae, obvio todas van a salir altas. Entonces, me sirve si pienso en alguna ruptura. Entonces, así es como lo vamos a ver con las fibras, como veíamos, áreas anecoicas todavía de mayor inflamación. A las 12 semanas, que ese es el más importante, digamos, aquí sí ya vemos que ya, como ya empezaron a mover ese tendón, ya no debe haber tanta inflamación, entonces ya no debe estar tan hipocogénico, ya tiene que estar más ecogénico y con movilidad. Si no hay movilidad, ese tendón se está pasando a ser una capsulitis adhesiva por fibrosis, por el tiempo que estuvo sin mover, se pegan las estructuras. Entonces, ahí sí
hacemos el estudio dinámico. Normalmente para nosotros hablar de capsulitis, si yo lo veo todavía muy oscuro, muy hipocogénico, bueno, ya puedo hablar de capsulitis adhesiva y voy a hacer las maniobras dinámicas. Es muy característico cuando hay capsulitis adhesiva. Normalmente la maniobra que pides es la normal, hacer el movimiento hacia afuera. Incluso sin hacer la ecografía, tú le vas a pedir al paciente que haga el movimiento y se va a mover todo. Se mueve con todo el brazo, con todo el torso. Es una característica. Y al ver la ecografía, la imagen en pico del loro, por lo general está arriba de las 3 horas o de las 9 horas, dependiendo el hombro que estamos viendo. Y al hacer el movimiento va a permanecer ahí arriba, no hace el movimiento normal hacia abajo. Si se fijan, normalmente nosotros hacemos esto hacia afuera y el tendón va bajando, va a hacer este movimiento. En la capsulitis adhesiva se queda todo el tiempo y se mueve así, si es que se llega a mover. Entonces, eso lo vemos en el segundo estudio, en el de las 12 semanas. En caso de que haya fibrosis, para que la rompen o para ser un poco más agresivos en la terapia. Y en el último estudio de los 6 meses, ahí es donde ya debemos ver prácticamente la anatomía más o menos recuperada del tendón. Empieza a recuperar su patrón fibrilar, la movilidad debe ser completamente normal, ya no hay pinzamiento ni nada. Entonces, bueno, ya hablamos de quirúrgico, ya hablamos de capsulitis adhesiva y ahora hablando de lo degenerativo. Normalmente cuando hay osteofitos, cuando incluso los mismos osteofitos, normalmente ¿dónde están? Pues en la articulación acromioclavicular, que es la que te va a romper el tendón del supraespinoso, o en la corredera bicipital, que te llega a romper el tendón del bíceps largo. Entonces vas a ver esas excrescencias, estos osteofitos, imágenes egogénicas metiéndose sobre los espacios. Cuando está completamente perdida esa anatomía, hay que tomar en cuenta la inserción de los tendones. Acuérdense, cuando empezamos la charla, ¿qué dijimos? El tendón subescapular en su eje largo es transversal en relación al cuerpo, pero es longitudinal en relación al tendón. ¿Por qué? Porque viene así y se inserta aquí. El tendón del supraespinoso es longitudinal en relación al cuerpo y longitudinal en relación al tendón, porque va de arriba hacia abajo y se inserta en esta forma. Entonces, ese es un tip muy claro. Si tú estás viendo la imagen del pico del loro y tienes el transductor transversal, así tenga el brazo por ningún lado, estás viendo el tendón del subescapular. Si tú tienes el transductor longitudinal, estás viendo la imagen en pico del loro, estás viendo el tendón del supraespinoso. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a todos sus preguntas. Felicidades por la ponencia. Y por favor, no se desconecten. Estamos a punto de poner la pregunta y hasta luego. Que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias.